Hola a todos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, vamos a empezar, vamos a esperar a que se nos empiecen a agregar algunas personitas. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el impacto de la dieta mediterránea con resistencia a la insulina. Para esto tenemos a una invitada que igualmente es una nutrióloga, su nombre es Ileana. Entonces vamos a esperar unos momentitos para que se agregue. Ya la veo por aquí. Eh, ok, entonces ya estamos esperando que Ile nos acepte. Hola Ile, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, Sofi. ¿Y tú? ¿Qué tal? También muy bien, gracias. Gusto en verte de nuevo. Sí, igualmente. Y bueno, estaba platicando, Ile, de el tema que vamos a tener el día de hoy. Me parece que es súper importante que todos los pacientes o las personas en general sepan cuáles son las estrategias que en cuestión de alimentación se pueden implementar cuando son diagnosticados con resistencia a la insulina o inclusive prediabetes, ¿no? Entonces, antes de introducirnos en el tema, me gustaría que te presentaras con el público, que nos contaras un poquito de tu trayectoria y pues sí, básicamente. Claro, con mucho gusto. Pues un gusto estar aquí y gracias por la invitación a Sofi y al equipo de Sin Nutrición. Mi nombre es Ileana Jiménez, soy nutrióloga, egresada de la UAM Xochimilco ya hace alrededor de 10 años y posteriormente hice una maestría en Ciencias de la Salud y sobre todo pues en este tiempo me he enfocado en pacientes renales. Es el rubro de pacientes que más llego a ver. Y por otro lado, también estoy mucho en el tema de control de peso y enfermedades metabólicas como es el caso de diabetes, hipertensión, dislipidemias. Entonces son como que los dos rubros de pacientes que en general atiendo en consulta privada. Y pues básicamente, pues se ha visto, como ya lo mencionó un poquito Sofi, que a través de distintos tipos de dieta, específicamente en esta parte de la dieta mediterránea, pues vamos a tener algunos beneficios en personas que se diagnostican con resistencia a la insulina. Perfectísimo, Ile. No sabía que tú veías a pacientes renales, muy, muy interesante. Sí, Ojalá podamos hacer algo de algún tema renal, porque, bueno, a mí al menos me parece algo súper complejo, es algo que tienes que cuidar demasiado. sí, la verdad es de que al final el paciente renal como que llega ya con múltiples alteraciones y entonces creo que es como que el paciente que necesita como que sepas como de todo un poco, justo para que el manejo sea mucho más integral. Entonces Sí. sí, la verdad es que es bastante interesante y desafiante el atender a pacientes renales. Sí, 100%. Y justamente, bueno, tal vez hablemos un poco más adelante de eso, pero algo que podría desencadenar una alteración renal es justamente que no se cuide una resistencia a la insulina, que pasemos a diabetes, que no hay un control de diabetes y puede haber afectación en los riñones. Entonces, pues sí, estaría interesante que hiciéramos algo con respecto al riñón. Sí, claro, con mucho gusto. Perfectísimo, Ile. Entonces, para ir entrando un poquito al tema, primero me gustaría que nos aclararas un poquito esta parte de qué es resistencia a la insulina, porque a pesar de que me parece que hay mucha información y muchas veces nosotras hacemos hincapié o hacemos mucho contenido con respecto a este término, hay ocasiones en las que me parece que no queda suficientemente claro. Entonces, ¿me podrías ayudar explicándonos como a grandes rasgos qué es resistencia a la insulina? Sí, claro que sí. Mira, en general, pues la resistencia a la insulina se podría desencadenar por varias situaciones, pero se ha descrito que el principal factor que puede desencadenar esta situación es el excedente de grasa corporal. Y esto porque, bueno,
el tener una excedente grasa va a desencadenar también ciertos factores que se conocen como factores proinflamatorios que a nivel celular van a empezar a tener ciertas alteraciones. Entonces, nosotros como muy básico en nuestras células, alrededor de nuestras células tenemos distintos receptores y hay unos receptores específicos para la insulina. La insulina va a ser esta hormona que va a permitir que la glucosa que nosotros vamos a obtener predominantemente pues de los alimentos que ingerimos día con día sea utilizada dentro de la célula. Nuestras células, todas las células necesitan como fuente como de alimento la glucosa. Entonces, esta glucosa necesita ser internalizada y parte de una de las funciones junto con transportadores que se tienen específicos para la glucosa hacen que la glucosa pueda internalizarse dentro de nuestras células. ¿Qué pasa cuando tenemos un excedente de grasa? Esa grasa empieza como a pegarse alrededor de nuestras células y alrededor específicamente de estos receptores de insulina y entonces estos receptores de insulina comienzan a fallar o a ya no hacer su función que normalmente harían si nosotros no tuviéramos ese excedente de grasa. Predominantemente en qué tejidos podemos empezar a tener estos problemas, sobre todo, por ejemplo, a nivel muscular, o en general en muchos de nuestros tejidos corporales vamos a tener, pero uno de los que más empieza a sufrir es a nivel del tejido muscular. Entonces, al no estar entrando esa glucosa como debería para alimentar a nuestras células, se va a empezar a quedar en nuestro torrente sanguíneo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Un poco de respuesta temprana de nuestro cuerpo, específicamente del páncreas, que va a ser un órgano todavía sano, es empezar a contrarrestar este efecto de tener glucosas elevadas con una producción mayor de insulina a nivel sérico, justo para que se empiece a hacer como este mayor trabajo de la insulina, de que la glucosa entre a nuestras células. Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento donde pues esa capacidad se puede ver alterada porque pues finalmente se está sobretrabajando, ¿no? Entonces Claro. en ese momento es cuando ya no solo vamos a tener esta resistencia a la insulina porque nuestras células ya no tienen esta sensibilidad adecuada a la insulina, sino ya se va, en este paso damos esta apertura a que esta situación se convierta ya como tal una enfermedad, al ya no poder nuestro páncreas generar esa cantidad de insulina que se estaba necesitando si nosotros no cambiamos nuestro patrón de alimentación y estilo de vida que le ayude a no tener niveles de glucosa en rangos elevados. Entonces, a veces, ¿qué pasa en una persona que recién tiene el diagnóstico, a lo mejor ni siquiera lo sabe? En general, al principio las glucosas en ayuno pueden estar en rangos normales, pero si ya hacemos pruebas más específicas o si justo hacemos Hemoglobina algún glucosilada. exactamente, o hacemos curvas de tolerancia, o hacemos para ver la resistencia a la insulina, un índice que relaciona justo los niveles de glucosa con los niveles de insulina, hasta ese momento a lo mejor podríamos realmente corroborar que se está teniendo resistencia a la insulina y obviamente con algunas sintomatologías. Entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor por medio compensatorio al principio tenemos glucosas normales, pero posteriormente si esto se va pues agravando o no se va resolviendo, pues esas glucosas ya en ayuno pueden empezar a estar en niveles mucho más altos y pues hay que tener cuidado. Se sabe que la resistencia a la insulina pues es un estado totalmente reversible si tomamos justo acciones pues a tiempo. Claro, sí, definitivamente. Y me parece importante que menciones o que recalques esta parte de aún es reversible, pero si no lo cuidamos, puede agravarse y puede llevarnos a una enfermedad crónica. Entonces, y justamente ahora yéndonos en la línea de ir ahondando en el tema de la dieta mediterránea, ¿podrías explicarnos qué es la dieta mediterránea o en qué consiste? Claro, pues la dieta mediterránea ya tiene muchos años existiendo. De hecho, alrededor de pues el siglo pasado se empezó como a
profundizar más en sus efectos benéficos. De hecho, alrededor del año de 1964, si no es que antes, se hizo un estudio que se llamaba el estudio de los 7 países, que justamente se hizo en el mar Mediterráneo, y ahí, bueno, pues empezó a estudiar justo el tipo de alimentos que estos países incluían como parte cotidiana de su alimentación. Y entonces se identificó, bueno, se siguió a una población durante más de 15 años, y entonces en ellos se identificó que este patrón alimenticio, porque así se va a llamar como tal la dieta mediterránea, más que ser una dieta, es un patrón de alimentación. Entonces se vio que este patrón de alimentación que se llevaban en estos países del Mediterráneo se relacionó con una menor mortalidad, sobre todo relacionada a enfermedades coronarias, después de este seguimiento de 15 años, lo cual desencadenó pues mayor interés en estudiar justamente qué específicamente de los alimentos que se estaban consumiendo era lo que a lo mejor tenía estos efectos protectores o factores que estaban ayudando a disminuir estos riesgos. Y entonces fue que a partir de ahí se desató como ya más el boom de poder estudiar este tipo de patrón de alimentación. Tanto es así que en el 2010 ya se declaró el patrón alimentario como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a esta dieta, justo por todos estos beneficios que se han encontrado. Sí, que de hecho es una de las dietas que si te metes a cualquier plataforma ay, se me fue, de publicaciones científicas, me parece que es la que más evidencia tiene de ser como súper saludable. Pero también creo que todavía hay mucha duda sobre cuáles son los alimentos que forman parte de esta dieta, porque por un lado te dicen mantequilla sí, después te dicen mantequilla no. Entonces, ¿podrías mencionarnos cuáles son algunos de los alimentos que forman parte de esta dieta? Sí, de hecho, pues un poco de esto que comentas se dio mucho también porque entre países igual que participaron, se identificaban que algunos alimentos podían modificarse, pero la generalidad que abarca la dieta mediterránea es aquella que va a ser baja en consumo de carnes rojas principalmente, un incremento o una base principalmente en frutas, en verduras, aporte también importante de leguminosas, aceite de olivo, frutos secos. Bueno, ya generalmente los frutos secos nosotros los vamos a conocer también como semillas oleaginosas, que son nueces, almendras, cacahuates, chía, etcétera. Y Sí, claro. pescados, sobre todo pescados que estén o que sean de aguas frías, Sí. y esos son los que predominantemente van a ser parte de la dieta mediterránea. Ahora, de estos va a ser también muy importante la frecuencia en la que se consumen y la diversidad de estos alimentos que vamos a acompañar, o bueno, la dieta mediterránea generalmente la va a acompañar con un consumo de vino tinto también en cierta cantidad, también para que se potencialice parte de todos los componentes bioactivos que tiene esta dieta y que tienen estos efectos positivos de la alimentación. Aparte, a esto se le tiene que sumar que en general la dieta debe ir acompañado, que cuando nosotros los consumamos los alimentos, tiene que estar acompañado en un ambiente tranquilo, relajado, donde te des tu tiempo para consumir los alimentos, y también con una actividad física regular. Todo eso en conjunto pues hará este patrón de alimentación del cual estamos platicando. Sí, claro, súper importante también ese punto que acabas de tocar de darte tu tiempo, realmente tomarte ese espacio o darte la oportunidad de disfrutar tus alimentos. Hay pacientes que, o bueno, muchas personas que dicen, no, pues es que yo como por necesidad, porque realmente no es algo que yo disfrute, o sea, lo hago porque tengo que hacerlo, o muchas veces es como que, ay, pierdo tiempo si lo hago, o me lo salto, o como en 10 minutos, ¿no? Entonces también, muy importante eso que acabas de mencionar, que nos demos la oportunidad de disfrutar los alimentos, de por lo menos, yo creo que una media hora es suficiente para que puedas consumir todos tus alimentos, porque definitivamente consumirlos en 10 minutos, o sea, no, o sea, qué calidad
de vida también Sí, arrastra el comer así, ¿no? sí, sobre Entonces, a ajá, esto pues esta parte, ¿no? De que pensemos que todo el proceso digestivo comienza pues desde la boca. Y entonces, boca. pues a lo mejor no vas a masticar todo el tiempo todos los alimentos así, ¿no? Más de 35 veces, pero sí Sí. que a lo mejor desde que los tienes en tu plato, a lo mejor las piezas que tienes de los distintos alimentos los vas a cortar en tamaños más pequeños y entonces los vas a tratar de masticar lo más que se pueda para que ya cuando lleguen a nivel gástrico puedan ser mucho más fácil digeridos y cuando lleguen a nivel intestinal sea mucho más fácil absorbidos todos esos nutrientes. Entonces todo esto pues tiene también cierta lógica, cierto sentido y por lo cual pues es importante cuidar el tiempo que le dedicamos a la ingesta de nuestros alimentos y que va mucho más allá de solo darle un alimento al cuerpo y ya, ¿no? Sí, claro, definitivo. Ahora, justamente yéndonos en esta línea para hacer la conjunción de la dieta mediterránea y la resistencia a la insulina. Sí, yo ahorita fui diagnosticada con resistencia a la insulina y comienzo a llevar un patrón de alimentación con la dieta mediterránea. ¿Cuáles son los efectos positivos o cómo mejora el panorama esta dieta para este diagnóstico? Pues principalmente va a hacer que justo va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Específicamente de esta dieta lo que se ha visto es que el aceite de oleico es el que puede tener este efecto de mejoría a nivel celular de la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, después de un tiempo que tú estés consumiendo con cierta frecuencia y cierta cantidad estos tipos de aceites monoinsaturados, va a tener como este impacto a nivel celular. Por otro lado, también se ha visto que la pérdida de peso, pero específicamente hablando de disminución de porcentaje de grasa e incremento de la masa muscular, que se puede obtener a través de esta dieta o a través de alguna otra, pero pues ahorita con esta dieta que ha sido la que más efectos benéficos tiene, pues se ha visto que al disminuir el porcentaje de grasa corporal, también va a mejorar la sensibilidad a la insulina, también van a bajar todos estos componentes proinflamatorios de los que estábamos platicando y finalmente todo eso como a nivel celular va a ir mejorando que la insulina pueda hacer su acción como debería de ser. También por otro lado, al hacer cualquier cambio en nuestra alimentación y en el cual le demos más fibra proveniente de frutas y verduras, todo eso también va a ayudar a que esta fibra vaya no permitiendo la absorción o la absorción no tan rápida de algunos azúcares que pudiéramos estar ingiriendo, va a permitir también una mayor saciedad, una mejor salud digestiva, etcétera, ¿no? Entonces todo esto al final, bueno, también por ejemplo los antioxidantes también podrían tener un juego importante relacionado también con este tema, pero al final es como todo en su conjunto. Igual, si esto lo combinas, como lo decía, con actividad física, que te va a impactar con la disminución de porcentaje de grasa y también te va a impactar con mejorar la sensibilidad a la insulina, pues mucho mejor, ¿no? Sí, claro, definitivo. Y justamente esto que mencionas de la fibra, ir reduciendo niveles de glucosa, no bueno, yo considero que no solamente impacta positivamente a una persona que tiene resistencia a la insulina, sino también a alguien que, ahorita estaba leyendo que alguien que tiene, por ejemplo, hígado graso, también, o sea, hacer ese cambio en el tipo de alimentos, en frecuencia, en nutrimentos, pues va a promover la salud en muchos panoramas, pero bueno, ahorita nos estamos enfocando a resistencia a la insulina, pero bueno, mencionarlo, ¿no? Que, Que sí, ay, ajá, perdóname, que no, al no, no, final adelante, adelante. aunque estemos hablando solo de la resistencia a la insulina, es importante que sepan que muchas veces la resistencia a la insulina no viene sola, ¿no? A veces puede ya venir acompañada con problemas de sobrepeso, obesidad, puede venir ya también acompañada con alteración de triglicéridos y colesterol elevados, colesterol HDL que nosotros lo podemos conocer como el colesterol bueno bajo, Bueno, y también, bueno, con una a lo mejor tendencia a acumular la grasa, sobre todo a nivel de área visceral, que todo esto pues en conjunto
te va a incrementar todos tus riesgos cardiovasculares, no solamente el tema de la resistencia. Al final como que le pega a todo esto, ¿no? Sí, claro, definitivo. Y ahora, hablando justamente de qué tipo de alimentos se van a consumir y sus nutrimentos, ¿cuáles son los nutrimentos principales que podemos, o bueno, que nos va a aportar esta dieta? Pues principalmente son los antioxidantes, que Ujú. las vamos a obtener sobre todo de frutas y verduras, específicamente de frutos cítricos o frutos rojos, son donde más los vamos a encontrar. Y también la fibra, que predominantemente la podemos encontrar en cereales integrales, en verduras y en frutas. También vamos a tener los omega 3, que principalmente los vamos a encontrar en algunos aceites vegetales, como aceite de olivo, aceitunas. También podemos obtenerlo de los pescados. Y también ¿qué más? Los probióticos, eso me faltaba mencionar. Probióticos que podemos encontrar sobre todo de lácteos fermentados, altamente fermentados, que no nos aporten también azúcares añadidos. Es de ahí donde podemos obtener este tipo de probióticos que también van a ayudar pues en el tema de la salud digestiva, que también, bueno, ya hay estudios que hasta han relacionado que tener alteraciones a nivel de nuestra microbiota también pueden desencadenar este tipo de alteraciones como resistencia a la insulina. Entonces, también es importante el consumo de los probióticos y fitoesteroles, que estos fitoesteroles se van a presentar principalmente cuando sometemos a cocción determinados alimentos que son parte, por ejemplo, de la dieta mediterránea. Se ha visto que la salsa bueno, ya que se conoce como de tomate, pero aquí de jitomate, Mm, cuando la sí, sí. combinamos con ajo, cebolla, algunas especias, se ha visto que estos fitoesteroles, que son componentes parecidos al colesterol, van a competir como a nivel de cuando nosotros ingerimos grasas, se forman como unos coagulitos de grasa a nivel intestinal que estas van a empezar a ser degradadas por las sales biliares que se liberan por nuestra vesícula. Y entonces estos fitoesteroles van a competir justo con las moléculas de colesterol y si pues ganan o predominan estos fitoesteroles, ayudan de cierta manera a que nuestros niveles de colesterol se nivelen. Entonces, esto lo podemos encontrar justo como cuando sometemos como a cocción este tipo de salsas de tomate con estos alimentos que les comentaba como ajo y cebolla. Perfecto. Y ahora, justamente hablando de otros beneficios que pudiéramos encontrar con esta dieta, ahorita que mencionabas los antioxidantes, pues viene a mi mente el que en este mes se, pues se hace ¿cómo llamarlo? Promoción. Mucha promoción del cáncer de mama. Entonces, y, o sea, igual, me voy a que es un patrón de alimentación que no solamente te puede ayudar a mejorar si es que ya estás cursando con alguna patología o alguna alteración, sino que también te ayuda a prevenir que pues alguna otra clase de enfermedades puedan desencadenarse en tu cuerpo, ¿no? Entonces, además de estos beneficios o de otros beneficios que podemos ver en esta dieta como los antioxidantes, ¿qué otros podrías mencionar tú, Ile? Pues justo lo que mencionabas del cáncer, justo específicamente hablando de los antioxidantes, se ha visto, se ha reportado igual en algunos estudios que su principal acción va a ser a nivel de algo que se llama disminuir nuestros radicales libres que promueven el estrés oxidativo. Esto quiere decir que promueven que nuestras células vayan envejeciendo o se vayan dañando más rápidamente, de una forma muy coloquial. Entonces, si nosotros tenemos una mayor cantidad de radicales libres, evidentemente nuestras células se van a ir dañando y dejando de funcionar más rápido, que esto también lo puede Claro, provocar un porcentaje de grasa elevado y entonces los antioxidantes justo tienen como esta capacidad de neutralizar un poco a estos radicales libres. Por lo tanto, en lo que es cáncer específicamente, se ha medido
de los alimentos, algo que se llama alimentos que son clasificados como caro. Caro, ¿qué quiere decir? Que es la capacidad de absorción que tiene un alimento en cuestión de radicales de oxígeno. Entonces, igual como les mencionaba, los frutos rojos son aquellos que tienen principalmente esta cantidad o esta capacidad de absorción de estos radicales libres. Entonces, la FDA ha recomendado justo que consumamos alrededor de 3,000 unidades de alimentos caro que tienen esta capacidad para que tengamos de cierta manera a largo plazo este factor protector, que evidentemente en una dieta mediterránea pues van a sobresalir los antioxidantes. Por otro lado, pues también se ha relacionado la dieta mediterránea con mejoría justo de perfil de lípidos, se ha relacionado con un control adecuado de glucosas en pacientes con diabetes, un mejor control de hemoglobinas glucosiladas, un mejor control también en pacientes con hígado graso, disminuyendo obviamente el grado de inflamación o el grado de enzimas hepáticas que se pudieran encontrar elevadas. Eh, pues realmente en distintas enfermedades de distintas se han encontrado pues esta relación positiva que también por ejemplo en enfermedades neurológicas también se ha visto ahí pues parte importante el consumo de esta dieta. Entonces en personas también con hipertensión se ha visto que pudiera también funcionar el adecuado control de la presión. Entonces, pues al final, pues es una dieta que puede ser muy funcional para prevenir o controlar distintas enfermedades como de índole metabólico. Ok, perfectísimo. Y ahorita estaba leyendo una pregunta o un comentario que hicieron que mencionaban que no quedaba claro cómo es que podía ser la aceituna un alimento benéfico, ya que contenía muchas calorías. Entonces, ¿qué comentario podrías hacer al respecto? Bueno, en general las aceitunas las hemos como tal vez satanizado como algunos muchos otros alimentos, sobre todo porque aquí en general se consumen de una forma más procesada o industrializada, donde a lo mejor su contenido de sodio para conservarlas puede ser mayor, pero también si no abusamos de su consumo puede ser una buena opción. ¿Por qué? Porque generalmente a la aceituna la vamos a clasificar dentro de los grupos de aceites con un aporte monoinsaturado, esto quiere decir con grasas buenas para el cuerpo, entonces justamente va a contener este tipo de grasas que va a tener como estos efectos benéficos de los que estamos platicando como mejoría en el estado de disminuir la inflamación a nivel del cuerpo, de mejorar la sensibilidad a la insulina. Ahora, sí da calorías como cualquier otro tipo de alimentos que podríamos consumir, o sea, va a darnos calorías igual que una avena, igual que en el sentido de que dan calorías. Da Claro, calorías sí. y en promedio la porción de aceitunas, que son 10 piezas, te va a dar en un promedio alrededor de 45, 50 kilocalorías, que podría ser equivalente al que te comieras un tercio de aguacate o a una cucharadita de aceite de olivo. Entonces, es solamente una opción más de dónde puedes obtener este tipo de grasas. Solo obviamente cuidando que si eres una persona que tienes temas con presión arterial, pues a lo mejor no va a ser la mejor opción. Por esto que comentábamos de que si es industrializada, pues en general puede contener mayor cantidad de sodio, pero va a ser mucho la cantidad y la frecuencia en la que la consumas y que obviamente pues ya tu especialista en nutrición te haga un ajuste adecuado de cuánto tú podrías incluir como en tu plan de alimentación. Sí, claro, definitivo. Y también hacer este comentario de, o sea, puede haber productos que te aporten, no sé, por ejemplo, se me ocurren los Don Donguris, ¿no? Una caloría, pero de nutrimentos que te aportan, pues Pues no, cero. sí, Entonces, o sea, es esa relación de calorías y nutrimentos, creo que también es importante mencionarla. O sea, no porque te aporte muchas o pocas calorías es más o menos nutritivo. exactamente. Pues el aporte nutricional pues es independiente de las calorías. Perfectísimo, Ile. Y para finalizar, ¿podrías eh, ayudarnos en esta parte de si yo estoy interesada en implementar este patrón de alimentación en mi día a día, cómo podría hacerlo? Pues mira,
generalmente se sugiere que vayamos como por partes y como por objetivos. Pero en general si tu consumo de verduras no es el mejor, esto quiere decir que tu consumo a la semana sea menos de 5 veces a la semana y menos de una vez en el día, pues empieces a trabajar en eso. Primero a incluir porciones de verduras todos los días y como parte de la dieta mediterránea, la recomendación es por lo menos en tus 3 comidas principales. Entonces, esto quiere decir que en el desayuno, en la comida y en la cena, trates de incluir una porción de verduras, las verduras que tú quieras o que más te gusten. Eso sería primero. Las frutas en general también hay que tener cuidado y más cuando tenemos temas de resistencia a la insulina, porque al final si excedemos su consumo o si las combinamos, no sé, como generalmente en la calle las podrían vender con el chantilly, con la crema, etcétera, pues Sí, todo sí, eso es sí. una bomba de carbohidratos que le estamos dando al cuerpo y que al final no es bueno como para el tema de la resistencia a la insulina, o si nos tomamos 1 litro de jugo de naranja pensando en que nos va a dar antioxidantes y pensando que nos va a dar vitamina, fibra, etcétera, pero igual con el señor de la esquina que nos vende el jugo del día pasado, no sé, por decir algo, pues Claro. prácticamente la vitamina C ya se perdió, esa se pierde 10 minutos después de haber sido exprimida la naranja. No sé si nos sigan escuchando. Ah, ya. Sí, no, fui yo, fui yo. Ok, ok. Ya, y entonces decía, pues prácticamente solo nos tomamos el azúcar de las frutas y luego para hacer un vaso de agua de frutas o un jugo de frutas necesitamos mucha fruta y si a eso le añades azúcares, pues bueno, ¿no? Entonces realmente es que las frutas las comamos enteras para aprovechar la fibra que contienen y la recomendación en promedio, obviamente esto puede depender de persona a persona, pero en promedio sea entre 2 a cada persona entre 3 a 4 porciones de cereal. Y leguminosas, estas generalmente tratar de que estén presentes alrededor de 3 veces a la semana, igual que los frutos secos, por lo menos 3 veces a la semana si no se pueden incluir todos los días. Lácteos que sean fermentados, generalmente se pueden incluir todos los días de 2 a 4 porciones, pero siempre cuidando también esta parte de que no tengan azúcares. Huevo, que no es como tal parte de la dieta mediterránea, pero que se puede incluir como fuente de proteína entre 1 a 4 veces a la semana. Los pescados, que sí son parte fundamental de las proteínas de la dieta mediterránea, en promedio se van a sugerir entre 2 a 4 veces por semana. Pero igual, si a lo mejor no estás acostumbrado o no te encanta tanto el pescado, pues por lo menos intenta incluirlo una vez a la semana. Eh, las aves en general se van a recomendar de 2 a 4 veces a la semana y las carnes rojas, que es lo que menos se debe de incluir en la dieta mediterránea, debe de ser una vez a la semana o menos. Y de hecho, justo pues agregando esta parte de que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, pues se ha visto que las carnes rojas o las carnes procesadas son de aquellos factores carcinógenos más relacionados también a distintos tipos de cánceres. Entonces, pues esta recomendación no hay que olvidarla. Y en el cuestión del vino tinto, que es también parte de la dieta mediterránea, se recomienda que sea 1 copa para mujeres y 2 copas para hombres, generalmente que acompañe la comida principal. Y el efecto del consumo del vino por el resveratrol, que es el que contiene principalmente los antioxidantes, sea de manera pues continua y por años es cuando se ha visto realmente el efecto positivo. Ok. Entonces son ¿Y qué? poco a poco. Perfecto. Y quería preguntarte, ¿qué opinas? Porque también eso me preguntan mucho mis pacientes, de los embutidos. Pues en general lo ideal es no incluirlos. Sé que a veces por el ritmo o por la practicidad que pudieran otorgarnos se llegan a incluir, pero igual
si se pueden evitar, mejor que se eviten, porque pues estos contienen nitritos, nitrosaminas, nitratos, que estos son de los que más se han relacionado con temas de cáncer. Y aparte de esto, pues aunque ya hay versiones que son bajas en sodio, finalmente su aporte de sodio sigue siendo de los más altos, y si a eso pues ya le sumamos el resto de la alimentación que tengamos a lo largo del día, pues muy probablemente podamos exceder el consumo de sodio. Entonces pues lo ideal es que pues no, o sea, o se busquen, porque ahorita en la actualidad ya hay muchas opciones de pechuga de pavo, por ejemplo, que tal vez es la más recomendada en cuestión de menos sodio, menos grasa. Algunas que ya venden como de una forma más natural, más orgánica, tal vez esas se podrían llegar a consumir una, dos veces a la semana cuando mucho, y lo que sí es evitar totalmente todo lo que sean de embutidos ahumados, por la misma razón. Perfecto, sí, muy bien, porque creo que también esta parte de los embutidos, como que a pesar de que tratas de hacer como hincapié en que no, hay personas que les cuesta mucho trabajo, o que incluso ellos hacen el comentario de, bueno, pero es de pavo, ¿no? Porque Sí. consideran que es más saludable, pero pues realmente también parte de los embutidos es restos de animales que pues no se ocuparon y que pues están ocupando para el embutido. Entonces al final estamos hablando de una proteína que es de baja calidad. Sí, sí, digo, si de repente se va a ocupar, pues bueno, pero sí, finalmente podemos buscar opciones de proteínas de mejor calidad en muchos otros alimentos. Claro, y que también los embutidos están, digamos, como de alguna manera adulterados, porque no es 100% proteína, o sea, por ejemplo, la pechuga de pavo, ¿no? Regularmente siempre están adulterados con un poco de soya, por alguna razón tienen gluten, entonces, pues Sí, realmente, lo mejor es bu- evitarla, y justo pues parte de la dieta mediterránea es que todo, la mayoría de todos nuestros alimentos sean lo más naturales posibles. ok, sí, perfectísimo. Muy bien, Ile. Y bueno, dentro de las preguntitas que nos están haciendo aquí en los comentarios, que pues me gustaría que la pudiéramos resolver. Ay, no, ya se me fue. ¿Dónde estaba? Bueno, aquí preguntaban algo con respecto a la vitamina C, que que si era cierto que después de consumir lentejas, si tomabas vitaminas, o perdón, si tomaban jugo de naranja, que eso como que potenciaba la vitamina C. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo fue la pregunta? Es que ya no la entendí. Sí, o sea, mencionaban que había como un potenciador de vitamina C cuando después de consumir lentejas, o Ah, eso ya, entendí. ya, ya. Ya, Ajá, sí, o sea, tomabas un jugo de naranja. generalmente las leguminosas, que son lentejas, frijoles, habas, garbanzos, etcétera, tienen parte dentro de su composición, tienen el hierro. Entonces, el hierro generalmente de las leguminosas a veces no suele ser tan biodisponible. Esto quiere decir que no se va a absorber en todo, en un 100% a nivel intestinal cuando nosotros los consumimos. ¿Qué se ha visto cuando se consume, cuando se consumen o se acompañan con algún otro alimento que aporte vitamina C? La vitamina C ayudará a que esa biodisponibilidad que tiene el hierro sea mucho mejor a que si se consumiera solamente la leguminosa sola. Entonces puede ser que de ahí venga esta como recomendación de que si comes las lentejas, luego después te tomes un jugo de naranja. Pero pues eso lo puedes hacer como combinándolo con algún, bueno, yo siempre la recomendación más sencilla a veces es con gotitas de limón, y con eso pudieras mejorarlo, pero yo creo que de eso viene esa pregunta. Ya, sí, sí, sí. Y es que ya no la volví a encontrar, pero bueno, algo así le. Ah, ya la encontré otra vez. Es cierto que se intensifica la vitamina C cuando después de comer lentejas tomamos un vaso de zumo de naranja. Bueno, pues ya la respondimos. Sí. Va más por otra cosa que en realidad por la vitamina C. Entonces, aquí encontré otra preguntita, Ile, que me parece importante. Mencionan, ¿se puede recomendar suplementos en este tipo de patrón de alimentación que es la dieta mediterránea? Sí, y sobre todo
sí, por ejemplo, nos enfrentamos a una dislipidemia pues mucho más marcada, muy probablemente pues sí sea bueno agregar el omega 3 en suplementación, que es el que más se llega a utilizar. También porque si el consumo de pescados no es el mejor, pues de cierta manera ahí podemos compensar el aporte del omega 3. Entonces el omega 3 puede ser una buena opción. Eh, de los alimentos o de suplementos que pudieran darnos antioxidantes como la vitamina C o algunos otros más, pues hay que tener cuidado porque algunos en consumo crónico pudieran llegar a ser o acumularse o ser formadores, por ejemplo, si la persona tiene otros factores de riesgo, como a formar cálculos a nivel sobre todo renal o, por ejemplo, la vitamina A, que también se considera como un antioxidante, o la vitamina E, estos por su composición en ciertas dosis podrían llegar a tener toxicidad, ser tóxico, tener cierto grado de toxicidad. Entonces Sí, también claro. tener mucho cuidado si nos suplementamos, es porque realmente a lo mejor no estamos alcanzando el consumo que debería de ser al día de las vitaminas y minerales que necesitamos. Entonces siempre asegurarnos que realmente nos va a traer un beneficio, pero si nuestra dieta trata de ser como dentro de lo que cabe, variada, completa, equilibrada, etcétera, etcétera, pues muy probablemente no lo necesitemos, pero eso va a depender mucho de la valoración que se te haga y que se decida si realmente te puede ayudar o no y por cuánto tiempo, porque todos los suplementos tienen vigencia, porque si me ha tocado de repente llegan pacientes nuevos de que llevan un año tomando determinadas vitaminas o se toman un montón, entonces Claro, realmente solo saturamos a nuestras células y recuerden que todo lo que no ocupa nuestro cuerpo lo va a eliminar. O lo elimina vía renal, o los eliminamos por la orina, las heces, la sudoración. Entonces, no necesariamente porque nos mega suplementemos, quiere decir que todo eso va a potencializar o nos va a proteger más. sí, claro, definitivo. Muy bien, Ile, pues yo te agradezco mucho, mucho toda esta información que nos has dado, todas las preguntas que nos ayudaste a responder. Y bueno, para quienes no te conozcan, ¿cómo te pueden encontrar aquí en las redes sociales? Claro, ahí me pueden encontrar como nutrióloga Ileana Jiménez en Instagram o como IJR Nutrición en Facebook y ahí con mucho gusto pues, pueden contactarme. Perfectísimo. Y ya saben, Ile es experta en pacientes renales, por quien necesite. Muchas gracias, Sofi. A ti, Le, que estés muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues espero que nos podamos conectar pronto para otro tema. Claro que sí. Muchas gracias a todos y a A ti. ti, Saludos. mu- muchas gracias a todos por ese tiempito que nos regalaron, y pues dile que nos apoyó con toda esta información tan valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias a Nos ti, Le. vemos. Cuídate mucho. Bye. Igual. Bye bye.